casi el 50% no tienen síntomas y otros 50 sí. Yo la verdad les he dicho que una característica que he visto, en general casi todos tienen síntomas. El tratamiento en realidad hay medidas preventivas para tratamiento. Es importante la prevención de la, ¿cómo se llama?, de la trombosis venosa profunda, que ya la hemos hablado y hemos visto, es lo fundamental. Es la prevención de lo que significa el vendaje elástico, lo que significa también la movilización temprana que hemos hablado, son fundamentales en lo que significa tromboembolia pulmonar. Aquí repetiremos, por favor, lo que significa rayos X, tomografía y una angiografía que nos muestra los lugares donde hay tapados están los vasos, y se ven pues ahí esas manchas que nos muestran lo que es la tromboembolia pulmonar. Bueno, es importante ver las medidas profilácticas. Reitero, movilización temprana, uso de enoxieparina, vendaje de miembros inferiores y lo que significa también la movilización temprana, que es fundamental e importante. Bueno, ahí estamos viendo eso, ¿no? Si la embolia ya se ha producido, el tratamiento va a hacerse, ¿para qué? Para evitar que lo que signifique los trombos no afecten y nos den más pues lo que significa los anticoagulantes y trombolíticos. Los anticoagulantes más utilizados son la heparina de bajo peso molecular. Les he dicho ya que la heparina de bajo peso molecular es mejor por la dosis que se utiliza, porque solo se utiliza generalmente una vez al día y su efecto es casi de 24 horas, mientras que la heparina dura mucho más tiempo en efecto. La warfarina tiene acción retardada. También quiero decir, la warfarina es el anticoagulante vía oral que sigue al tratamiento con la heparina. La heparina actúa en el momento, pero tarda en desaparecer. La warfarina no actúa al momento, es decir, al rato, pero sí tarda en desaparecer y empieza a funcionar más o menos al segundo y tercer día. Por lo tanto, después de 2 días de heparinas, recién comenzamos a dar warfarina, que son las tabletas de mantenimiento. En la actualidad hay otros inhibidores de la coagulación nuevos, como lo que significa el Zivaroxaban, anoten eso, el Zivaroxaban, que es fundamental en el tratamiento, y en la actualidad tenemos en el medio nada más que el costo es bastante elevado, ¿no? Tenemos también la aparición de otros trombolíticos. La verdad, los trombolíticos son importantísimos, ¿no? Importantísimos en lo que significa bueno. Los trombolíticos. Los trombolíticos son importantes. La streptokinasa, ¿cuál es el problema de la streptokinasa? Que también se utiliza en los infartos de miocardio. El problema de la streptokinasa es el costo y la dificultad en lo que significa el encontrar este fármaco, sobre todo en nuestro medio, les digo. El costo es bastante caro, ¿no? La urosinasa y el activador de plasminógeno tisular, esos son los que se utilizan sobre todo en tromboembolias o embolias pulmonares masivas. Pero también son utilizados, obviamente, en lo que significa la parte del infarto de miocardio. Quiero decirles claramente que estos trombolíticos nuevamente son poco accesibles debido a que no son muy utilizados por el costo. Bueno, vamos a ver que la tromboembolia pulmonar, en su identificación más rápida, nos da un mejor pronóstico para el paciente. Y eso es fundamental e importante. Veamos la intensidad de la profilaxis en lo que significa en la tromboembolia pulmonar. Primero, cirugías largas, movilidad del paciente, obesidad, edad mayor de 40 años. Fundamentalmente esos son los factores de riesgo que tenemos. La profilaxis, les vuelvo a decir, es la heparina de bajo peso molecular, una al día. Hay de 40, 60 y 80 unidades.
Generalmente utilizamos de acuerdo a dosis kilo-peso. La término medio es la de 60 unidades. Para personas ya mayores a 80, 90 kilos es menester utilizar la más alta, y obviamente en sujetos más delgados de 50, 60 kilos puede usarse la de 40. Vamos a ver que la heparina todavía siendo utilizada, no les aconsejo la heparina nuevamente porque el problema de la heparina es que nos da una acción bastante prolongada y por lo tanto podemos tener al paciente más tiempo anticoagulado de lo que expectamos. Bueno, y la profilaxis es no quirúrgica. Aquí bien claro les digo, ¿no? Es importante hablar. La profilaxis no quirúrgica es cuando no se puede aplicar la heparina o la enoxieparina. Son casos especiales en realidad, sobre todo en pacientes con antecedentes de problemas de sangrado a nivel cerebral, hemorragias cerebrales, diátesis hemorrágica, etcétera, que vamos a ver a continuación. La profilaxis no quirúrgica, reitero, medias elásticas de compresión gradual, dispositivos de compresión neumática, bombas venosas de bien, movilización temprana. Esas son las fundamentales en lo que significa la profilaxis que no es farmacológica. Bueno, veamos, el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, en nuestro libro dice de 3 meses, he visto en varias bibliografías que es de 3 a 6 meses mínimo, y teniendo un INR promedio de 2.5 y un TP entre 20 y 30, que eso es lo ideal. En general nosotros aceptamos un TP de 20 y 30, que es una parte que se puede tolerar y es decir, ser manejado adecuadamente. Bueno, hay que mantener en la tromboembolia cuando existe una tromboembolia masiva, es importante mantener la estabilidad hemodinámica, el problema del flujo coronario y lo que significa la función cardíaca, lo que hemos visto, la isquemia ventricular derecha que podría aparecer, ¿por qué? Por la fuerza que hace el corazón para enviar la sangre a los pulmones, y además que esto ocasionaría una contracción de los músculo cardíaco que pueda producir una isquemia, y obviamente con una isquemia ventricular derecha vamos a entrar en un síndrome anginoso y una disfunción cardíaca que puede llegar a la muerte. La embolectomía es un posible tratamiento adecuado, no tenemos en nuestro medio, se puede introducir catéteres que pueden producir la embolectomía también por dentro de las venas, no solamente la quirúrgica, que es abriendo. La verdad, la quirúrgica es muy poco utilizada, pero la embolectomía transcatéter que llamamos es un posible abordaje, introduciendo por las venas. Un tratamiento efectivo para evitar las recidivas, sobre todo, y esto bien claro, es el filtro de la vena cava. Claro, no es para el tratamiento de la tromboembolia, para evitar las recidivas de la embolia pulmonar, es el filtro de la vena cava. Bueno, y hay otros anticoagulantes, como les he dicho, que el Zivaroxaban es su representación fundamental. Con eso terminamos lo que significa tromboembolia pulmonar y vamos a empezar el último tema, que es el sistema linfático. El sistema linfático es fundamental. Si Dios quiere, terminamos esto y vamos a ver que está constituida en su estructura por capilares, vasos y ganglios linfáticos. Es la estructura importante, ¿no? Y se forman a partir de la 6ª semana de desarrollo para constituir el sistema linfático ya en lo que significa maduro, con capilares, vasos y ganglios linfáticos. Eso es lo fundamental para destacar. Vamos a ver, los linfáticos terminales son los que permiten las moléculas, incluso en tamaño, lo que significan a los capilares sanguíneos. Es decir, los vasos linfáticos pueden enviar su contenido a los capilares sanguíneos para que vuelvan a la circulación nuevamente. Las bacterias que llegan al espacio intersticial son presentadas y llevadas a los ganglios linfáticos. Es otra función importante. ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, cuando tenemos un proceso infeccioso,
el tejido, el sistema linfático es el que capta las bacterias, y ahí es donde tenemos la presentación de los abscesos, etcétera, y los lugares donde se ha acumulado, sobre todo, la parte de las bacterias y la linfa, ¿no? En el tubo digestivo es importante. ¿Qué es lo que hacen? ¿No ve? Ellos son los que captan y además se dedican al transporte de la grasa que se absorbe por el intestino. Es decir, esto es lo que sucede en la cisterna del abdomen, ¿no? Eso es importante. Entonces, 3 funciones de los linfáticos. Lleva o filtra el líquido tisular hacia el torrente sanguíneo, lleva las bacterias y partículas de gran tamaño, y del tubo digestivo transporta las grasas que hay del intestino a lo que significa la distribución de todo de nuestro cuerpo humano. Bueno, vamos a hablar de conceptos. Linfedema. ¿Qué es un linfedema? Es la incapacidad de transportar estos productos y estas sustancias de lo que significa el sistema linfático. ¿Y cuál es el problema principal? No se acomoda la presencia de líquidos y de proteínas, por lo tanto esto se queda en el espacio intersticial. Eso es lo que podemos ver en la parte fundamental. Bueno, linfedema entonces es la capacidad de acomodarse del sistema linfático a lo que significa los cambios del líquido y proteínas que contiene. Por lo tanto, se va a producir un edema que es generalmente duro, un edema duro que se produce en lo que significa las extremidades y que generalmente puede ser ocasionada por alguna alteración del sistema linfático, tanto infecciosa como también algún problema que pueda tener a nivel de lo que significa la parte traumática o tumoral. Bueno, el linfedema tiene 3 etapas fundamentales. La primera etapa van a ver que el linfedema es una acumulación de líquido, sobre todo intersticial, un líquido que no tiene una característica tan espesa y es más de acumulación de líquido, de un líquido muy fluido, digamos. Entonces, un edema blando, con fóvea, como el edema que se produce en una alteración similar al edema que se puede producir en una alteración venosa o en una alteración por algún comportamiento líquido del organismo, es decir, por un edema que puede producirse por estasis venosa o por algún problema de acúmulo de líquido. Eso es lo fundamental. Bueno, la compresión y el signo que aparece característico de lo que es el edema, es decir, la compresión y una especie de huella que dejamos en lo que significa nuestra contextura corporal. Entonces, eso es lo que tenemos. Y finalmente, en este se van a producir un acúmulo de adipocitos, fibroblastos y macrófagos. Eso es importante destacar. La tercera etapa, la verdad, ya existe una lesión adicional que se produce en los conductos linfáticos que quedan y una destrucción de los mismos, produciéndose un edema que es bastante duro y que no cede a los cambios de posición, igual que en la segunda etapa. Quiero decirles algo importante. En la primera etapa puede ceder el edema al cambio de posición del miembro, si es que le vamos más allá de lo que significa el corazón. Bueno, vamos a ver una característica bastante interesante y bonita, lo que significa el tronco de árbol y la joroba de búfalo. Esa es la característica, ahorita lo vemos. El tronco de árbol y la joroba de búfalo. Veamos en esa diapositiva. Ahí se ve, miren esa pierna, ¿no? Qué gruesa, qué engrosada, eso le llamamos tronco de árbol. Se parece a un árbol característico del oriente que se llama toborochi, ¿no? Se parece a eso. Y miren, en el dorso del pie tiene una joroba similar a lo que tienen los búfalos, por eso se llama joroba de búfalo. Esa es la característica principal de lo que tienen los edemas
en la clínica, ¿no? Bueno, ahí está. En la segunda y tercera etapa ya hemos visto. Y quiero decirles nuevamente que el edema no desaparece, con lo que significa la elevación del miembro inferior. Las etiologías diferenciales, digamos, del edema es la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipoproteinemia, cirrosis, síndrome nefrítico, malnutrición y secundaria congénita, que ya les he mencionado hace un momento, y podemos decir que es el diagnóstico diferencial. En esto sí hay una edema con fobia y se pierde cuando uno levanta el miembro inferior. Tercero, lipedema es la acumulación excesiva de grasa que se encuentra en las mujeres obesas, principalmente. Este lipedema es exclusivo de la mujer, sino también puede presentarse en el varón. Ahí está la corona de búfalo y ahí está lo que significa el tronco de árbol y el dorso de búfalo, ¿no? La joroba de búfalo. ¿Cómo clasificamos el linfedema? Primario y secundario. Vamos a ver característicamente, creo que ya estamos terminando, ¿no? Sí, ya estamos terminando. 5 minutos más. Vamos a ver el tratamiento, el edema primario y el secundario. El primario es muy escaso, hay congénito y hay el precoz y el tardío. Esto quiero decir, es la enfermedad de Milroy, que es en el 10% de los pacientes, que sucede en los niños, es decir, antes del primer año de vida. El edema primario precoz, que es la mayor cantidad y que presenta en el primer año y los 35 años, cuando el paciente es joven todavía, y es la enfermedad de Mage. Y el primario tardío, que es el que se presenta después de los 35 años, y es un 10% de los pacientes. Por lo tanto, el primario precoz es el más importante. El secundario, como les decía, puede ser pues a un problema infeccioso o un problema tumoral. Eso es lo fundamental. Pero también hay parasitosis, como la Wuchereria fangrosi, que no tenemos en nuestro medio y nos da la filariasis. Bueno, el otro problema es generalmente traumático. Resección o ablación por cirugía o por algún traumatismo. Eso es importante. El otro problema es tumoral por problema canceroso y el último es por ablaciones o lesiones que se producen por radioterapia. Entonces ahí tenemos eso. Veamos las causas, ¿no?, del secundario, importante. El primario casi no se encuentra, es muy poco frecuente, pero el secundario sí. Y el secundario por ablación y cirugía o trauma es muy frecuente. Obviamente el linfedema secundario a infecciones es, yo les diría, una causa también importante. Pruebas diagnósticas es difícil. Generalmente en la primera etapa el problema que presentan es muy similar en primera etapa. Pero en la segunda y tercera etapa es de fácil reconocimiento, ¿no? Es de muy fácil reconocimiento. Bueno, las medidas terapéuticas, aquí está, que no es quirúrgico. Fundamental para mí la fisioterapia descongestionante. ¿En qué consiste? En realizar frotes de lo que significa el miembro hasta hacer disminuir el edema. Pero esto aparece solamente cuando nosotros ya estamos con una actividad, etcétera, y desaparece también con la fisioterapia. Tendríamos que hacerla cada día, y en algunos casos por unas 2 o 3 veces al día. Bueno, las medias de alta compresión, entre 30 y 60 también pueden ser. Bomba de compresión también podría ser, pero la elevación del miembro inferior solamente en la primera etapa es fundamental, porque en las otras ya no tiene una especie de actividad que sea adecuada. El tratamiento médico es investigado, no se tiene. Las benzopironas son fundamentalmente, y los que utilizan diurético para disminuir el edema, lo único que hacen es disminuir el agua del organismo y nada más. Se ha intentado este tratamiento, linfoangiogenia molecular, ese es el tratamiento médico. Vean ustedes, para mí lo más importante es la fisioterapia descongestionante,
porque realmente es un edema bastante duro que puede aparecer nomás incluso con la venda elástica. Y los medicamentos evidentemente no son indicados prácticamente en esto, aunque sí hay algunos estudios. Tratamiento quirúrgico, 2 pruebas, de Contolion-Homans y de Charles. Y generalmente se dan en estadios avanzados, cuando la pierna se pone pesada, etcétera, y realmente muy grande que molesta, ya comprime, ¿no? Esto quiero decirles que en realidad se produce en un pequeño porcentaje, solo en el 5%, ya que el 95% cede directamente, con lo que significa el espontáneamente o con algo de lo que significa ¿cómo se llama? La fisioterapia. Veamos ahí, aquí están las 2 pruebas, este es de Contolion y Homans, que solamente hace una resección de una parte de la piel y tejido subcutáneo, libera, es una especie de dermolipectomía del pie o de la pierna para reducir el tamaño en forma circular y luego lo juntan. Y obviamente disminuye la cantidad de tejido adiposo y se hace más delgado. Esta otra prueba es interesante, la de Charles. La verdad no lo haría, tengo mucho miedo a la necrosis, es seccionar en segmentos y retirarlos, y al seccionar podemos dejar de vascularizar esta parte y producir necrosis de esta zona. El de Charles, este de Charles es el que tendría mayor tendencia a lo que significa la necrosis, pero también yo les podría decir un tratamiento mejor o más efectivo. Bueno, para terminar vamos a hablar de lo que es quilotórax, quiloperitoneo y tumores. Quilotórax es la acumulación nomás de linfa a nivel del tórax, generalmente es traumática, quiero hablarles, traumática, y el segundo caso es neoplásica. El tratamiento generalmente es la pleurodesis, porque evita las decusencias, y se ha intentado drenar, etcétera, pero vuelve a aparecer porque generalmente son por condiciones traumáticas que le aparecen al paciente. Entonces, es así, ya estamos por terminar. Entonces, no se olviden, el quilotórax principalmente es por problemas traumáticos y segundo por neoplásicos. Las pleurodesis es lo que evita nomás las decusencias, y no tendríamos que estar liberando todo el tiempo lo que significa la linfa que hay en el tórax. En la parte dañina, si ustedes quieren. El peritoneo absorbe mejor lo que significa la linfa, y quizás haya pues un acúmulo de líquido, en algunas veces se llama ascitis quilosa, cuando es muy grande. Pero aquí vean, ¿por quién es producida? Por lesiones congénitas y neoplásicas, principalmente, y no así por lesiones traumáticas como en el otro. Entonces, primero aquí son las lesiones neoplásicas y congénitas, y segundo son las lesiones traumáticas. Bueno, el tratamiento aquí puede ser paracentesis. El tratamiento definitivo en los dos, en el quilotórax y quiloperitoneo, el tratamiento definitivo es de construir o ligar la parte afectada. Les vuelvo a decir que nuevamente en el quilotórax es traumático, mientras que en el quiloperitoneo es más neoplásico la causa. Bueno, para terminar, vamos a ver los tumores del sistema linfático. Hay tumores benignos y malignos. Los benignos son linfangiomas, que son los más frecuentes, que aparecen en la axila principalmente, y podemos ver que son de características simple o capilar y cavernoso o higroma quístico. El tratamiento generalmente es la resección quirúrgica y nada más. ¿Por qué? Porque aparece mucho, yo les puedo decir, sobre todo en las axilas, en las mujeres principalmente aparecen esto, y obviamente son motivo de resección, e incluso hasta de análisis a veces de lo que
de lo que puede suceder en lo que es el cáncer de mama y su diseminación. Tumores malignos, el linfangiosarcoma. Es importante hablar, este realmente es un tumor bastante agresivo y tiene un pronóstico malo. Es muy poco frecuente. Los libros tienen el tratamiento con quimio y radioterapia. Es un tumor bastante agresivo, es bastante agresivo y por lo tanto es muy difícil el tratamiento y la mortalidad es muy grande. Entonces, diferenciamos. Linfangioma es más frecuente y el cavernoso es más frecuente y desaparece en el cuello de la axila, y maligno el linfangiosarcoma. Bueno, ahí está la tromboembolia pulmonar. Distinguidos jóvenes, hemos terminado hasta el día. Mi objetivo era terminar hasta mañana. Gracias a Dios se nos ha dado eso. Voy a informar que he terminado, mañana tienen libre. El viernes voy a informar al servicio de que ya han dado el temario y seguramente ya se comunicarán con el siguiente tema, que es, si no me equivoco, el doctor Paredes, que empezaría el día viernes o el día lunes. Mañana tómense su tiempo y pues ha sido un gusto conocerlos, aunque por esta vía, y que ustedes me conozcan también. Y bueno, está dedicado todo al Saving Stone nuevamente, a su compañero que hace llegar lo que significa todo lo que el temario que hemos avanzado, y pues ustedes, los que han asistido, ya conocen de esto y saben que esta es parte de la parte pulmonar. Muchas gracias, nos veremos con algunos en lo que significa las clases virtuales prácticas. Y bueno, hasta aquí llegamos. Un gusto saludarles y pues realmente buenas noches. Pueden acudir ya a su clase de medicina interna. Buenas noches.